Algunos momentos en la vida dividen la realidad en dos. Todo antes de ellos se siente como el recuerdo de una persona diferente, y todo después está teñido con el conocimiento crudo de lo que la gente es verdaderamente capaz. El mío fue un domingo en la fiesta del cumpleaños número 70 de mi padre, un día que debería haber sido sobre pastel, risas y celebrar al hombre que nos había criado. En cambio, se convirtió en el paciente cero de una infección familiar que se propagaría hasta que nada quedara intacto. Mi hermana Ignacia llegó tarde, por supuesto. Todos estábamos comiendo la famosa ensalada de papa de mi mamá cuando hizo su entrada. Digo entrada porque Ignacia no solo llega a los lugares, se anuncia. Tacones de diseñador repiqueteando en el patio, gafas de sol gigantes a pesar de la nubosidad, esa bufanda de seda que probablemente costaba más que mi presupuesto de compras. Papá dejó de hablar a media oración para verla quitarse dramáticamente sus accesorios como si estuviera actuando para las cámaras. Perdón por llegar tarde, anunció, sin parecer particularmente arrepentida. El tráfico estaba terrible. No era el tráfico. Ignacia vive a 20 minutos de distancia, y el tráfico dominical en nuestro pueblo es básicamente inexistente. Pero así es Ignacia, la realidad se dobla para acomodar su narrativa. Emilio, mi esposo de 15 años, se movió incómodamente en su silla. Él conoce a Ignacia. Todos la conocemos. Cómo opera, cómo necesita el reflector, cómo drenará el oxígeno de cualquier habitación hasta que todos estén jadeando por su aprobación. Pero lo soportamos porque la familia es familia, ¿verdad? Porque debajo de toda esa necesidad de atención, Ignacia es, bueno, es una de nosotros. Al menos, eso es lo que creía hasta que abrió la boca durante el postre. Lucas, mi hijo de 5 años, estaba contándole a todos sobre su volcán de la Feria de Ciencias, de la manera que lo hacen los niños, con gestos y efectos de sonido explosivos que esparcían migajas de pastel de cumpleaños por toda la mesa. Sus ojos brillaban con logro, y honestamente, ver a mi papá inclinarse para escuchar cada detalle sobre las proporciones de bicarbonato de sodio me hinchaba el corazón. Esto era lo que se suponía que debía sentirse la familia. Ignacia estaba viendo su teléfono, copa de vino inclinada peligrosamente cerca de estar vacía. Su esposo Federico se veía cansado, pero Federico siempre se ve cansado estos días. Recuerdo cuando empezó a salir con Ignacia, lo vivo que parecía. 5 años después, tiene esa expresión atónita de alguien que ha estado en combate y no recuerda exactamente haberse inscrito para la guerra. Fue entonces cuando Ignacia soltó su bomba. Se inclinó hacia Federico, pero su susurro teatral se escuchó como si lo hubiera diseñado así. ¿No es curioso cómo Lucas realmente no se parece a Emilio? Se parece más a Oscar, ¿no crees? Oscar. Mi novio de la universidad. El que salí 6 meses en mi segundo año antes de conocer a Emilio. Aquel cuyo nombre no había escuchado pronunciar en voz alta en más de una década hasta que Ignacia lo convirtió en arma. La temperatura no bajó, se desplomó. El tenedor de Emilio se pausó a mitad de camino a su boca. La risa de papá murió a media carcajada. La cara de mi mamá se puso ceniza. Pero Lucas, mi dulce y ajeno Lucas, siguió hablando sobre su volcán, creando su propio ruido de fondo para la explosión que Ignacia acababa de detonar. ¿Qué se supone que significa eso? Las palabras rasparon al salir de mi garganta. La actuación de inocencia de Ignacia merecía un Oscar. Ay, Dios, Antonia, solo era una broma. ¿Por qué siempre tienes que ser tan seria? Pero yo conocía a Ignacia. Conocía el brillo calculado en sus ojos, la forma en que había posicionado este momento perfectamente. No en privado donde el daño pudiera contenerse, sino aquí, en el cumpleaños de papá, con familiares extendidos como testigos. Esto no era crueldad aleatoria. Esto era guerra biológica contra mi matrimonio. Emilio permaneció en silencio. No el silencio cómodo de un esposo seguro descartando una sugerencia ridícula. Este era el silencio de alguien archivando información, almacenándola en algún rincón oscuro de su mente donde las dudas se pudren. Podía sentir físicamente el momento en que comenzó a mirar a Lucas de manera diferente, como si nuestro hijo de repente se hubiera convertido en evidencia en un caso que no sabía que se estaba construyendo. El resto de la cena fue una pesadilla. No podía saborear mi comida. Cada vez que miraba a Emilio, parecía estar a kilómetros de distancia, perdido en pensamientos que no podía alcanzar. Ignacia, mientras tanto, mantenía su acto, riendo, charlando,
absorbiendo atención como siempre hacía. Había lanzado su granada verbal y ahora se sentaba a ver la destrucción, vistiendo su atuendo favorito, inocencia fingida. Nos fuimos temprano, apenas diciendo adiós a papá. Me sentí terrible abandonándolo en su propia fiesta, pero quedarme otro minuto en presencia de Ignacia me habría enfermado físicamente. El viaje a casa fue una tortura, silencio completo excepto por la radio reproduciendo alguna canción pop alegre que se sentía como papel de lija en mis nervios crudos. Una vez que los niños estuvieron en la cama, confronté a Emilio, ¿le crees? Su pausa fue respuesta suficiente, pero cuando finalmente habló, fue peor que el silencio. Confío en ti, pero, ¿por qué no simplemente hacer una prueba de paternidad? Si todo es mentira, comprobará que ella está equivocada. Lo miré fijamente, algo fundamental cambiando en mi pecho. ¿Quieres que compruebe algo que no es verdad? ¿Quieres que legitime su insinuación repugnante actuando para ella? Solo creo que pondría esto en descanso, dijo, evitando mis ojos. El hecho de que pienses que esto necesita ponerse en descanso, me dice todo lo que necesito saber. Nos fuimos a la cama sin resolución, el espacio entre nosotros sintiéndose vasto. Me mantuve despierta durante horas, reviviendo cada momento, cada palabra, pensando en cómo Ignacia podía destruir mi matrimonio con un solo comentario. Y más perturbador, cómo ese comentario había encontrado terreno fértil en la mente de mi esposo para echar raíces. La mañana siguiente no trajo alivio. Emilio se movía por nuestra casa como un fantasma, presente pero no realmente ahí. Realizaba la paternidad, haciendo panqueques, ayudando a Lucas con sus zapatos, pero lo atrapé estudiando las características de nuestro hijo como si lo viera por primera vez. Era suficientemente sutil para que los niños no lo notaran, pero desgarrador para mí presenciar. Para esa noche, la duda había metastatizado. Emilio seguía mencionando la prueba, cada vez con nueva justificación, es solo un hisopo. Podemos hacerlo en casa. Piénsalo como cerrar su futura munición. Sé que es estúpido, pero me daría tranquilidad mental. Tranquilidad mental. Esa frase me perseguía. Mi esposo necesitaba confirmación del laboratorio de que no lo había traicionado, de que nuestro hijo realmente era suyo. 15 años de confianza, reducidos a necesitar validación científica. Finalmente, agotada por la tensión constante, acepté. Bien. Haremos la maldita prueba. Pero ¿sabe esto? Nuestro matrimonio nunca será lo mismo después de esto. La prueba en sí fue anticlimática. Fuimos a una clínica, nos frotaron dentro de la boca, y luego esperamos 3 días por resultados que ya conocía. Lucas pensó que era un experimento científico divertido. Su inocencia se sentía como vidrio roto en mi corazón. Cuando los resultados confirmaron lo que cualquier persona cuerda habría sabido, que Lucas era genéticamente 99.9% de Emilio, el alivio de mi esposo era palpable. Su disculpa, aunque aparentemente genuina, se sentía hueca, siento haber dudado de ti. Solo dejé que Ignacia se metiera en mi cabeza. Quería gritar que Ignacia solo había tenido poder porque él se lo había dado. En cambio, no dije nada. La confianza que habíamos construido durante 15 años se había agrietado, y algunas grietas no pueden dejar de verse. Pero aquí está la cuestión sobre ser forzado a cuestionar todo lo que pensabas que sabías, agudiza tu percepción de otras verdades. Mientras procesaba las dudas de Emilio, comencé a notar inconsistencias en la vida perfectamente curada de Ignacia. Sus redes sociales eran todos clips destacados, brunch de diseñador, fotos de pareja, selfies de fitness. Pero Federico aparecía cada vez menos en publicaciones recientes. Cuando aparecían juntos, sus sonrisas parecían forzadas, su postura rígida. Algo sobre su dinámica se sentía mal, como ver una obra donde los actores hubieran olvidado su química. La curiosidad se convirtió en mi nueva obsesión. Creé un perfil falso de Facebook y envié a Ignacia una solicitud de amistad. Para mi sorpresa, la aceptó inmediatamente. Fue entonces cuando tropecé con su vida digital secreta. Ignacia no era solo la hermana buscadora de atención que había conocido desde la infancia. Estaba activa en múltiples grupos privados dedicados a la infidelidad, grupos con nombres como Viviendo mi mejor vida y Manteniendo los secretos a salvo. Sus comentarios en estos foros eran esclarecedores y horribles. Señoras, siempre tengan una historia de respaldo. Y nunca usen su nombre real en aplicaciones de citas.
Si su esposo comienza a hacer preguntas, actúen ofendidas. Conviértanlo en el malo por no confiar en ustedes. Leandro dice que soy su chica de ensueño. Eso es lo que toda mujer merece escuchar. Leandro. Un hombre que aparecía repetidamente en sus comunicaciones. Investigando más, descubrí que Ignacia tenía una cuenta de OnlyFans bajo un seudónimo. El contenido era inconfundiblemente ella, la misma risa distintiva, la misma habitación que había visitado innumerables veces, los mismos aretes de diamantes que papá le había regalado para su cumpleaños. ¿Su mayor suscriptor? Leandro. Sus mensajes privados pintaban una imagen que hacía el comentario de Ignacia sobre la paternidad de Lucas aún más repulsiva. Leandro, no puedo esperar para ser padre. Ignacia, solo unos meses más para mantener esta farsa. Espero que se parezca a ti, no a Federico. Leandro, ¿crees que sospeche algo? Ignacia, Federico es un tonto. Podría decirle que el cielo es verde y me creería. La hipocresía era asombrosa. Ignacia casi había destruido mi matrimonio con una acusación de infidelidad mientras activamente llevaba el hijo de otro hombre. Había estado sentada en el patio de mi padre, llenándose la cara de pastel, todo mientras planeaba engañar a su esposo para que criara al bebé de otro hombre. Cuando anunció públicamente su embarazo, la disonancia cognitiva era nauseabunda. Foto tras foto de ella y Federico, pies de fotos sobre su bebé milagro, comentarios de la familia celebrando su alegría. Mi madre incluso llamó para decir lo feliz que estaba de que Ignacia finalmente hubiera encontrado la felicidad. Ignacia parece diferente últimamente, observó mamá. Más centrada. Tal vez la maternidad sea buena para ella. Si tan solo supiera. Las semanas pasaron a rastras. Las publicaciones de embarazo de Ignacia se multiplicaron, cada una un recordatorio fresco de su engaño. Mientras tanto, mi matrimonio con Emilio permanecía en un estado de reconstrucción cuidadosa. Fuimos a terapia, pero los ejercicios del terapeuta se sentían como poner benditas en un hueso roto. La confianza, estaba aprendiendo, no podía restaurarse a través de técnicas de comunicación y noches de cita. Luego vino el anuncio, Ignacia estaba haciendo una fiesta de revelación de género. Mi madre, siempre la diplomática, llamó para asegurarse de que asistiría. Es importante que apoyemos a Ignacia durante este tiempo. La familia se mantiene unida. Quería reír. O gritar. En cambio, acepté ir. Porque algo se había cristalizado en mí, una determinación de asegurar la justicia. Si Ignacia había creado su propio drama, debería estar preparada para protagonizarlo. La fiesta era pura Ignacia, excesiva, llamativa, centrada completamente en ella. Rosa y azul dominaban la decoración, un globo gigante esperaba la revelación dramática, y un fotógrafo capturaba cada momento para la posteridad de las redes sociales. Ignacia brillaba, no solo con hormonas del embarazo sino con satisfacción presuntuosa. Había vendido exitosamente a todos su narrativa de vida perfecta. Federico estaba a su lado como un accesorio, actuando el papel de padre emocionado mientras parecía cargar el peso del mundo. Me preguntaba si alguna parte de él percibía la verdad, si su subconsciente estaba enviando señales de advertencia que no podía descifrar del todo. La revelación salió según lo planeado, confeti rosa, gritos de deleite, discusiones inmediatas sobre temas de princesa y nombres de bebé. Ignacia se deleitaba en la atención, aceptando felicitaciones con gracia practicada. Incluso yo me encontré aplaudiendo mecánicamente, siguiendo la farsa. Pero mientras la multitud se mezclaba y la conversación fluía, vi mi momento. Ignacia estaba con un grupo de primas, deleitándolas con historias de embarazo, cuando me acerqué con tiempo calculado. Entonces, Ignacia, dije, la voz llevándose a través del patio repentinamente silencioso, ¿ya le has dicho a Federico sobre Leandro? La reacción fue instantánea. La copa de champán de Ignacia se congeló a medio camino de sus labios. La cabeza de Federico se volvió hacia nosotras. La conversación alrededor murió como si alguien hubiera apagado un interruptor. En ese momento de silencio, pude escuchar mi propio latido del corazón, pude ver el segundo exacto en que la máscara de Ignacia resbaló y su miedo real se mostró. ¿Qué demonios se supone que significa eso? La voz de Federico cortó el aire, aguda con confusión y los primeros indicios de terror. Saqué mi teléfono, capturas de pantalla listas. Tal vez Ignacia debería decirte.
O puedo mostrarte los mensajes entre ella y Leandro. La cuenta de OnlyFans. Los grupos de Facebook donde presume de mantener secretos de su esposo, tonto. La complexión de Ignacia se había vuelto gris. Sin otra palabra, le entregué mi teléfono a Federico. Mientras leía la evidencia, mensajes, fotos, miniaturas de video, su cara se transformó, confusión e incredulidad a realización aplastante. Ignacia. Su voz era apenas reconocible. ¿El bebé siquiera es mío? La pregunta flotó en el aire como una presencia física. Ignacia abrió y cerró la boca varias veces antes de intentar una respuesta. Por supuesto que es tuyo. Nunca lo haría. Entonces te harás una prueba de paternidad. No era una pregunta. La misma prueba que tan ansiosamente sugeriste que se hiciera mi esposa. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Ignacia, quien había convertido tan casualmente la duda en arma contra mi matrimonio, ahora se encontraba atrapada por esa misma arma. Miró alrededor de la fiesta como buscando una ruta de escape, pero encontró solo caras impactadas, familiares procesando que su chica dorada podría estar hecha de oro falso. No tengo que probarte nada, finalmente escupió, veneno reemplazando su azúcar habitual. La risa de Federico fue amarga y quebrada. No, no tienes que hacerlo. Y yo no tengo que quedarme casado contigo. Me devolvió mi teléfono a la mano y se fue sin otra palabra, la puerta de malla golpeándose detrás de él como un signo de exclamación. La fiesta se disolvió rápidamente después de eso. Los invitados hicieron salidas incómodas, murmurando excusas vagas sobre niñeras y madrugadas. Ignacia se desplomó en una silla, por una vez despojada de su actuación. Mi madre rondaba con incertidumbre, su cara atrapada entre decepción e instinto maternal. Me sentía vacía. No triunfante como había imaginado, no vengativa, solo profundamente triste. Ver la vida cuidadosamente construida de Ignacia implosionar no era satisfactorio, era devastador de una manera que me hizo cuestionar mi propio papel en esta tragedia familiar. Mientras Emilio y yo nos íbamos con nuestros hijos, puso su mano en mi espalda baja, un gesto que alguna vez se habría sentido natural pero ahora llevaba el peso de nuestras recientes luchas. Eso fue, empezó, luego se detuvo, incapaz de encontrar palabras. Necesario, terminé por él. Pero horrible. Las secuelas se desarrollaron durante los meses siguientes como un accidente automovilístico en cámara lenta. Federico solicitó el divorcio inmediatamente, a pesar de los intentos desesperados de reconciliación de Ignacia. Ella aún se negó a la prueba de paternidad, lo que solo confirmó las sospechas de todos. Cuando nació el bebé, mi madre llamó con las noticias que había esperado, no se parece a Federico. Ni un poco. Ignacia intentó hilar una nueva narrativa, afirmando que había sido incriminada, que yo había fabricado las pruebas por celos. Pero la verdad tiene una forma de surgir, especialmente cuando múltiples fuentes la confirman. Los familiares que alguna vez excusaban el comportamiento de Ignacia ahora la veían con escepticismo cauteloso. Nuestro padre, devastado por la revelación, se retrajo más en sí mismo. Lo más triste era ver cómo las mentiras de Ignacia desenredaban no solo su propia vida sino el tejido de toda nuestra familia. El matrimonio de mis padres se tensó bajo el peso de recriminaciones, mamá se culpaba por habilitar a Ignacia, papá se culpaba por no ver las señales. Las reuniones familiares se convirtieron en asuntos tensos donde la ausencia de Ignacia pesaba más que su presencia jamás lo había hecho. Mi propio matrimonio entró en una fase que describiría como reconstrucción cuidadosa. La prueba de paternidad había proporcionado pruebas, pero la confianza no puede validarse científicamente. Trabajamos con nuestro terapeuta para abordar no solo el impacto de Ignacia sino las vulnerabilidades subyacentes en nuestra relación que habían permitido que sus palabras hirieran tan profundamente. Emilio finalmente admitió que había estado cargando inseguridades sobre nuestra relación perfecta, temores de que yo me hubiera conformado con estabilidad sobre pasión, que el parecido de Lucas con mi ex, puramente coincidental, como la prueba demostró, había desencadenado ansiedades más profundas sobre su propio valor como esposo y padre. Sé que es irracional, dijo durante una de nuestras sesiones. Pero el comentario de Ignacia tocó esta voz que siempre se ha preguntado si merezco esta vida. Su honestidad rompió algo dentro de mí, tanto dolor por sus dudas ocultas como alivio de finalmente entender las raíces de su susceptibilidad al veneno de Ignacia. Lentamente, dolorosamente, reconstruimos. Pero aprendí que las cosas reconstruidas llevan las marcas de su ruptura.
nuestro matrimonio no es lo que era, pero tal vez eso no es completamente negativo. Somos más honestos ahora, más conscientes de las vulnerabilidades, más intencionales sobre la protección contra amenazas externas. En cuanto a Ignacia, desapareció de nuestras vidas gradualmente. Sin salida grandiosa o confrontación dramática, solo un desvanecimiento lento hasta que su presencia se convirtió en un recuerdo. A veces me encuentro preguntándome sobre sus pensamientos finales antes de atacar mi matrimonio. ¿Calculó las posibles consecuencias, o estaba tan consumida por su propio caos que el daño colateral nunca se registró? El bebé, mi sobrina a quien nunca he conocido, a veces persigue mis pensamientos. Una inocente atrapada en el fuego cruzado de fracasos adultos. Espero que algún día no sea definida por las circunstancias de su concepción, que encuentre paz a pesar de heredar un legado de mentiras. La vida siguió adelante, como siempre lo hace. Lucas creció más alto, hizo preguntas más difíciles, ocasionalmente se preguntaba sobre la ausencia de la tía Ignacia sin entender la historia completa. Respondimos con versiones apropiadas para su edad de, a veces los adultos cometen grandes errores. La verdad es que todos en nuestra familia tuvimos que enfrentar su papel en este drama. Mis padres cuestionaron si su tratamiento diferente de sus hijas había contribuido a la necesidad de atención de Ignacia. Examiné si mi propio perfeccionismo había jugado un papel en su resentimiento. Emilio trabajó a través de problemas de confianza que precedían la interferencia de Ignacia pero que habían sido exacerbados por ella. Lo que Ignacia no pudo haber anticipado era que su intento de destruir mi matrimonio finalmente lo fortalecería, no inmediatamente, no fácilmente, sino a través del doloroso proceso de enfrentar nuestras vulnerabilidades y elegir crecer más allá de ellas. Años después, puedo mirar hacia atrás a esa fiesta de cumpleaños no como el comienzo de la desenredadura de nuestra familia sino como el momento en que las verdades ocultas exigían reconocimiento. La venganza de Ignacia reveló no solo su propia oscuridad sino las sombras en todos nosotros, nuestra capacidad de duda, nuestra vulnerabilidad a la manipulación, nuestro potencial tanto para la crueldad como para el crecimiento. La ironía no se me escapa, Ignacia se propuso exponer supuesta infidelidad en mi matrimonio y terminó exponiendo la suya. Pretendió plantar semillas de duda y en cambio cultivó un jardín de verdad que floreció de maneras que ninguno de nosotros esperaba. Mi padre falleció 2 años después de esa fatídica fiesta de cumpleaños. Ignacia no asistió al funeral. En sus últimos días, habló sobre arrepentimientos, no ver las luchas de Ignacia antes, permitir comportamientos que debería haber confrontado. Pero también sobre gratitud por los familiares que permanecieron, quienes eligieron la verdad sobre la conveniencia, la sanación sobre el daño. Hoy, mientras veo a Lucas y Eva jugar en el patio donde Ignacia alguna vez detonó su bomba de verdad, pienso en las lecciones incrustadas en la historia de nuestra familia. Como la venganza finalmente victimiza a su perpetrador. Como la verdad, por dolorosa que sea su emergencia, ofrece el único camino hacia la sanación genuina. Como las conexiones familiares pueden sobrevivir rupturas masivas si hay voluntad de enfrentar la realidad y elegir el crecimiento. La silla vacía de Ignacia en las reuniones familiares se erige como una pérdida y una lección. A veces las personas más corrosivas en nuestras vidas fuerzan los reajustes más esenciales. Su ausencia ha creado espacio para conversaciones más honestas, conexiones más profundas y el reconocimiento de que el amor sin verdad es solo actuación. He aprendido que las familias son ecosistemas, no solo colecciones de individuos. Ignacia era como una especie invasiva, hermosa a su manera pero finalmente destructiva para el equilibrio general. Su remoción fue dolorosa pero necesaria para la salud de nuestro sistema familiar. Y a veces, tarde en la noche, me pregunto si Ignacia aprendió algo de su catástrofe autocreada. Si la maternidad la forzó a finalmente enfrentar el espejo que había evitado durante tanto tiempo. Si encontró paz en el aislamiento que había fabricado. O si simplemente pasó a nuevos escenarios con nuevas audiencias, dejando nuestra familia como un teatro viejo que ya no se adaptaba a su necesidad de drama. La verdad es que probablemente nunca lo sabré. Y tal vez eso está bien. La historia de Ignacia se convirtió en un catalizador para la evolución de mi familia, de una construida sobre armonía superficial a una basada en verdad auténtica. El precio de su venganza fue alto para todos los involucrados, pero las lecciones aprendidas fueron invaluables. Si hay sabiduría que extraer de esta saga familiar, es que las mentiras más destructivas son las que nos decimos a nosotros mismos sobre quiénes somos y quiénes son los demás. Ignacia se convenció de que derribar a otros la elevaría. Yo brevemente me convencí de que la venganza traería justicia.
Emilio se convenció de que la duda era protección. Todos estábamos equivocados. Pero al estar equivocados juntos, al enfrentar esos errores honestamente, encontramos un tipo diferente de familia, una construida no sobre el mito de la perfección sino sobre la realidad de la resistencia. La venganza de Ignacia nos rompió, pero también nos abrió, permitiendo que la luz entrara en espacios que habían estado sombreados por miedos no hablados y resentimientos no reconocidos. Hoy, nuestra familia es más pequeña pero más fuerte. Las cicatrices permanecen, pero se han convertido en parte de nuestra historia, no definiéndonos sino recordándonos lo que hemos sobrevivido y quienes elegimos ser. Y a veces, veo a Lucas mirando a su hermana con tanto amor sin complicaciones, y pienso que tal vez ese sea el legado final de Ignacia, forzarnos a examinar lo que realmente importa, lo que realmente significa el amor cuando se despoja de pretensión y actuación. Años después, a veces imagino encontrarme con Ignacia en algún lugar, en una tienda de comestibles, un parque, cualquier lugar ordinario donde las historias extraordinarias colisionan. Me pregunto si asentiremos en reconocimiento de nuestro pasado compartido, o pasaremos como extraños que casualmente comparten ADN pero ya no comparten vida. Me pregunto si se disculparía, si aceptaría, si alguna palabra podría tender un puente sobre el abismo que sus elecciones tallaron. Pero sobre todo, estoy agradecida por la lección que su venganza nos enseñó, que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base suficientemente fuerte para soportar el amor real. Que las familias pueden sobrevivir cambios sísmicos si están dispuestas a hacer el trabajo de reconciliación real. Que a veces el crecimiento más profundo viene de nuestras heridas más profundas. Ignacia intentó envenenar mi matrimonio con una mentira sobre la paternidad de mi hijo. Al hacerlo, reveló una mayor verdad sobre la fragilidad y fortaleza de los lazos familiares. Pensó que estaba infligiendo una herida, no se dio cuenta de que estaba realizando una cirugía, eliminando algo tóxico que eventualmente nos habría destruido de todos modos. Vivo con la complejidad de todo esto, la ira por lo que intentó hacer, la tristeza por lo que perdió, la esperanza de que de alguna manera su hija escape del ciclo de engaño que definió gran parte de la vida de Ignacia. Y sobre todo, gratitud de que la venganza, cuando se encuentra con la verdad, a veces puede llevar no a la destrucción sino al tipo más difícil y necesario de sanación. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre las formas inesperadas en que las familias crecen a través de sus momentos más difíciles. A veces los mayores actos de crueldad nos obligan a descubrir las verdades más profundas sobre el amor, el perdón y lo que realmente significa ser familia.